Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, estoy abriendo la verja de mi jardín. Estoy, como siempre, atrincherado en un rincón de la biblioteca. Al lado de mi jardín veo los pájaros, escucho el sonido de las aves aquí en el sector precordillerano. Y hoy día estoy con nostalgia de Valparaíso. Entre las historias infinitas que guarda esta ciudad de tanto recoveco, de subidas y bajadas, literales y metafóricas, porque Valparaíso tiene ascensos y descensos en su historia. Hay una que no es tan conocida. Gonzalo Rojas viajaba permanentemente a Valparaíso a hacer clases. Era profesor, antes de convertirse en el poeta conocidísimo que llegó a ser, Premio Cervantes, Literatura, etc. Y un día en que estaba corrigiendo pruebas en un departamento, en una casita de Valparaíso, en el Cerro Alegre, de pronto se produjo ese silencio inquietante que precede a los terremotos. Y hubo un temblor extremadamente fuerte. Gonzalo Rojas se acercó al balcón, se apagó la luz, no pudo seguir corrigiendo las pruebas y el mar se cayó. Y ahí es claro, la inquietud más grande, ¿no?, que debe haber sentido Gonzalo Rojas ante el silencio de ese mar de Valparaíso. Y ahí nació este poema, uno de los más bellos, creo yo, de Gonzalo Rojas, no el de los más conocidos, que se llama Al Silencio, que dice: oh voz, única voz, todo el hueco del mar no bastaría, todo el hueco del cielo, toda la cavidad de la hermosura no bastaría para contenerte. Y aunque el hombre callara y este mundo se hundiera, oh majestad, tú nunca cesarías de estar en todas partes, porque te sobra el tiempo y el ser, única voz, porque estás y no estás, y casi eres mi Dios, casi eres mi Padre cuando estoy más oscuro. Gonzalo Rojas era agnóstico o ateo derechamente, pero dice que el silencio podría haber sido su Dios, y le escribe uno de los más bellos poemas que se han escrito al silencio, creo yo, en la literatura no solo hispanoamericana, sino mundial, en Valparaíso, esa experiencia del silencio. Rubén Darío, que llegó en 1888, dijo: yo pensaba que sería exótico en este gran pueblo de comercio y actividad dar al viento la palabra soñadora. Ese sueño, esa utopía de Rubén Darío se ha venido realizando de alguna manera todos los años a través del Festival de Puerto Ideas. Dar al viento, el viento tan emblemáticamente porteño, la palabra soñadora, pero también la palabra pensadora, la palabra de la ciencia, de la literatura, de las humanidades, que estará presente del 8 al 14 de noviembre. Y si estuvieran vivos Gonzalo Rojas y Rubén Darío, no me cabe duda que Chantal Signorio los habría invitado al festival. ¿Qué duda cabe? Estoy con Chantal Signorio, fundadora y presidente de la Fundación Puerto Ideas. Chantal, qué gusto de mirar tu jardín a tus espaldas y tenerte aquí en mi jardín, aunque sea de manera digital. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por invitarme a tu jardín a compartir esto que estamos planificando para este fin de semana. Así que muy contenta. Muchas gracias. Gonzalo Rojas, a todo esto, él organizó el primer Puerto Ideas. O sea, él fue el precursor de esto. Tú sabes que hace principios de los años 60, él organizaba en el verano, en enero, unas jornadas en la Universidad de Concepción,
que eran un puerto de ideas. A mí después yo he visto los afiches, invitaba a los poetas, a los beatniks, invitaba a Nicolás Parra, a astrónomos, a filósofos, a arquitectos. La verdad es que es impactante el nivel, la diversidad de temáticas que abordaba. Así que para nosotros en Puerto Idea él es como nuestro gurú, el que nos inspira. Así que lo más acertado que hay tu cita. Claro, efectivamente, esos encuentros inolvidables que hacía en la Universidad de Concepción. Imagínate, en una época tal vez con menos recursos, no sé cómo sería la situación. Además, Chile estaba mucho más lejos. Por lo tanto, traer a estos grandes era tremendo, era una tremenda Hay un gestión. libro que cuenta un poco todo esto y la verdad es que era impactante porque había que escribir cartas para invitar, había que anticipar todo muchísimo, los viajes no era tomar el avión como hoy día, que es algo Ah, bastante banal, era todo de una cosa engorrosa y venían hasta Chile y sucedían cosas espectaculares, duraron como 4 o 5 años, así que absolutamente maravilloso lo que hizo, un aporte, más encima era precursor, no lo hacía nadie en el mundo, eso era absolutamente visionario lo que hizo. lo que más me alegra es ver que Puerto Ideas ha sobrevivido a los desafíos más gigantescos. Tú bien lo sabes. Ha sobrevivido a todo Puerto Ideas. Es impresionante su capacidad de resiliencia. Y hoy, bueno, con una pandemia relativamente más manejada en Chile, pero de todas maneras a nivel mundial es complicado, me imagino, el traslado de escritores, de invitados, y además con un Valparaíso bastante golpeado por la crisis, primero por el estallido, también por la pandemia, etcétera, que Puerto Ideas se siga haciendo, creo que es verdaderamente, revela una verdadera lealtad aquí. Este no era un amor caprichoso, una cosa como de fin de semana, que tuvo Chantal Señoro con Valparaíso. Aquí hay un amor de verdad, digamos, un amor leal. Y me No gustaría me preguntar, creían al principio, ¿eh? No me creían. es que hay un porteñismo profundo bien jodido. Eso lo conversaba la otra vez con Ernesto Toni, un porteño que acaba de sacar un libro Sí, sobre... estupendo el libro, también ya lo leí, sí. Sí, así que me hablaba del que el porteñismo profundo a veces era complicado y receloso, ¿no es cierto?, de los que vienen de afuera, etcétera. Pero creo que tú ya tienes las cartas absolutamente, o sea, tienes cartas suficientes, autoridad suficiente como para hablar de Valparaíso más que incluso muchos porteños. Chantal, ¿cómo enfrentan este Puerto Ideas de ahora? Entiendo que es presencial y remoto al mismo tiempo. ¿Cómo se hace ese mix? ¿Cuáles son las expectativas que tú tienes del Festival Puerto Ideas en esta versión? Bueno, la gran expectativa era poder volver. Nosotros, la verdad es que nos jugamos al 100% para poder hacer un festival presencial en la medida de lo posible, entendiendo las circunstancias, tanto locales como nacionales como internacionales. Y estábamos dispuestos, por ejemplo, en un momento se habló hasta de hacer un festival solo con invitados locales. En fin, miramos todas las opciones y obviamente la más fácil es hacerlo todo virtual. Obviamente eso es lo que resulta hoy día. Quizás hace 2 años hubiera sido algo súper complejo, pero hoy día para todos los gestores hacer las cosas virtuales es lo más fácil. Nosotros queríamos, en vez, nuestra apuesta es a lo presencial, esto es un encuentro y el encuentro sigue siendo presencial, hay que mirarse a los ojos, yo no digo a la cara porque como estamos con mascarilla a los ojos, hay que verse, hay que como compartir los momentos, las luces, los espacios, las emociones que te propone el entorno, Valparaíso, la locación, el vecino que está sentado al lado tuyo, etcétera. Todo eso hay que escuchar, ver de nuevo a los invitados, verlos físicamente, conocerlos. Creo que eso es parte también de la experiencia Puerto Ideas. Así que nuestra primera apuesta fue para eso. Fue hacia ahí y lo que pudimos hacer gracias a que cambiaron estas condiciones para ingresar a Chile es que teníamos varios invitados internacionales que nos habían dicho que posiblemente si se podía venían y de eso algunos finalmente pudieron porque sus agentes se lo permitieron y otros quedaron de manera online, así que tenemos nombres tan destacados como la Margaret Atwood, la H.T. Melkuran o la Mary Bird, en fin, nombres espectaculares mundialmente conocidos que van a estar, pero nos van a acompañar de manera online. Eso es la parte fácil, como la digo yo. La parte difícil es estar en Valparaíso.
Y para eso hicimos una apuesta presencial y al aire libre. Todas nuestras locaciones, hicimos un festival más chico de 3 locaciones, y las 3 locaciones son al aire libre, de manera que la probabilidad de contagio es 0. Al aire libre uno no se contagia. Chantal, me gustaría que hiciéramos un recorrido. ¿Quién mejor que tú para narrar y contar el Festival Puerto Ideas? A ver, me gustaría partir hablando justamente de esta escritora que tú acabas de citar, Margaret Atwood. El futuro no tiene futuro. ¿Quién es ella? ¿De dónde viene? ¿Qué viene a hacer aquí a Yo Puerto creo que tú Ideas? puedes hablar mucho mejor que yo de ella, así No, que dale no, tú nomás. no, dale tú, pues, Chantal. A ver, háblame un No, poquito. yo me tupo contigo, no, ella es, yo creo que, bueno, ella es la gran escritora canadiense que escribió el libro sobre la Maid, ¿cómo se llama? Hoy, viste, me pusiste nerviosa y ya ni estoy como Ya Boris, no que se importa. me olvida lo que sé. Mientras no te olvides de las cifras y las platas del festival para la gestión, no hay ningún problema. No, se me va a olvidar todo lo que sé, se me va a olvidar así. El cuento de la nana, el cuento de la... bueno, ella va a estar el domingo online, va a ser entrevistada por Antonio Díaz Oliva, que es este periodista chileno que vive en Estados Unidos y que habla muy bien inglés, porque sea una actividad en inglés, va a ser subtitulada. Y bueno, yo creo que estas cosas, yo no soy una experta, no soy una No, perfecto. académica, así que Pero ni me atrevo. el título es sugerente. El futuro Sí, no tiene futuro. Es sugerente ese título, ¿eh? es terrible. Es Es como un tremendo. poco deprimente. Yo espero que ella tenga una nota más optimista. Ahora, ella cruza desde la utopía a las distopías, y quienes piensan que una cosa es la otra, en fin, el gran momento que estamos viviendo es un momento de tantos cambios, un poco banal lo que digo, pero Sí. que todas estas reflexiones son las que uno tiene que escuchar. O sea, básicamente lo que nosotros hacemos cuando programamos es qué queremos entender mejor de lo que vemos que está apareciendo en el mundo. Y este es uno de los temas que yo creo que tenemos que profundizar. ¿Y quién mejor que ella que nos hable de esos temas? Oye, Como Chantal, tenemos a la Cinzia Fleury que habla del resentimiento, creo que es otro aspecto que también ha florecido y que yo, por lo menos, y yo he escuchado a mucha gente, tampoco lo entendemos tan a fondo el concepto, de a dónde viene, qué implica. bueno, hay que decir que ella es una filósofa y psicoanalista francesa, y me parece un tema importantísimo, tremendamente relevante. Bueno, Nietzsche escribió hace mucho tiempo sobre el resentimiento en la genealogía de la moral, pero han habido algunas reflexiones, pero interesante que alguien venga a pensar aquí, en este momento actual, qué es el resentimiento, qué significa, qué dimensión filosófica hay detrás, qué dimensión psicológica está implicada en este estado de ánimo tan movilizador en la historia y en la actualidad también. Claro, y también eso nos va a permitir darnos cuenta cuánto de lo que nos está pasando es solamente algo local o es algo global, porque al escuchar a estas personas de afuera que están viviendo cosas muy similares a las que nosotros estamos viviendo, también nos pone en un contexto distinto. Muchas veces uno escucha las noticias, escucha lo que está pasando en Chile, es como que Chile fuera único. Y la verdad es que hoy día las noticias en la frontera de Polonia, es el drama de la inmigración, en fin, todo lo que nos está pasando como sociedad es parte de que somos de un conjunto de países, de la sociedad occidental, es lo que le está pasando a la sociedad occidental. Entonces, esa es un poco nuestra intención. Ella misma, esta filósofa y psicoanalista francesa, la Cinzia Fleury, va a hablar del cuidado. El cuidado hoy día está hasta en los programas de algunos candidatos a la presidencia, un tema enorme que siempre se ha mirado un poco como algo de segunda importancia, como algo que se le delega a las mujeres y como que no tiene mucha importancia. Y hoy día está siendo central. Entonces, y no solamente en Chile, está siendo central a nivel mundial, como un derecho, etcétera. Entonces, bueno, ahí es donde tratamos nosotros de hacer estas invitaciones. La Katia Araujo va a hablar de autoritarismo, por ejemplo, la diferencia entre autoridad y autoritarismo, un concepto que también hay mucha confusión en este país y en muchas partes de que no es lo mismo, que la autoridad es algo que una sociedad necesita que exista,
y el autoritarismo es totalmente otra cosa. Oye, Chantal, y a propósito de esta actualidad, la que me parece que está muy buena, muy bien escogido la temática, el resentimiento, el tema de la autoridad, el autoritarismo. Katia Araujo, una gran investigadora, la hemos entrevistado aquí en el Jardín, es estupenda investigadora, va pulsando lo que está pasando en la sociedad a nivel micro, es como una investigadora micro. Pero hay una periodista turca que viene a hablar de un tema también tremendamente importante que tiene que ver con las crisis de las democracias liberales en el mundo. Hoy día en nuestro país se ha dicho que nuestra democracia camina por la cornisa, ¿no? Es autora de un libro, Cómo perder un país y los 7 pasos de la democracia a la dictadura. A ver, preséntala un poco. Bueno, ella es una periodista turca. En Turquía fue elegido democráticamente Erdogan, ¿no? Con todas las papeletas correctas, sin ningún problema, y hoy día es una dictadura y no han pasado muchos años. Entonces ella hace todo el relato de esto. Esto es un gobierno de derecha, pero también ha pasado en Venezuela un gobierno de izquierda. O sea, o en esto Nicaragua, no tiene... o en Nicaragua, que acabamos de ver la elección. O en Nicaragua lo que acaba de pasar, que bueno, esta manipulación de tratar de aparentar algo democrático y en realidad ser dictaduras. O sea, hoy día ya no se hacen estos golpes militares como se hicieron en los años 70, como los vivimos nosotros, sino que se agarran las democracias, se manipulan, se hacen mal uso de ellas y se llegan a gobiernos autoritarios. Entonces ella es muy potente, es muy entretenida y también nos parecía que ese es otro tema, ver cómo las democracias necesitan que todos la cuidemos y hay actitudes y comportamientos que lo único que hacen es permitir debilitarla y también nos parecía interesante. Habla del populismo, habla de todos estos temas, obviamente, que son los que están en la palestra hoy en día. Y Chantal, no dijimos el nombre de ella. Eche Temelkuran. Eche Temelkuran, periodista de Turquía. Es un libro que ha tenido un éxito en Europa, pero así arrasado. Oye, cuéntame una cosa, ella va a ser remota también, ¿no es cierto? Sí, ella iba a venir hasta último minuto, pero el doctor le dijo que no, que porque había tenido también un COVID y había cosas que en este momento uno está abierto a todas estas circunstancias. Por supuesto. También en el ámbito científico hay un tema que también está presente hoy en la sociedad chilena. Se ha hablado que la sociedad chilena está dividida entre la esperanza y el miedo. Entre quienes tienen esperanza, un cambio, y tienen miedo de cambios que podrían terminar en, por ejemplo, una crisis de la democracia. Y hay un neurocientista, David Anderson, que va a hablar sobre las bases neurofisiológicas del miedo, esta pulsión, este instinto tan básico de defensa del hombre, pero que puede transformarse también en algo muy destructivo a nivel social. Esta actividad, la verdad es que fue ayer. Bueno, esa fue ayer. Grabada, pero es absolutamente, está disponible en puertoideas.cl, en YouTube, así que yo la recomiendo. La verdad es que la vio muchísima gente y es impactante cómo están trabajando en animales para encontrar el lugar donde se sitúa el miedo y cómo, en fondo, porque siempre se dijo que, lo que él explica, yo entiendo poco y nada, pero lo que él explica es que siempre se dijo que somos química, y él dice que somos mucho más que química, que nuestros cerebros son circuitos. Entonces hay que entender estos circuitos para saber cómo funciona el cerebro. Y de ahí entonces se meten en el cerebro de estos animales que tienen mucho de más, que se parecen a nosotros mucho más de lo que quisiéramos, quizá a una mosca nos parecemos mucho, por lo visto, o a un ratón, aunque uno quizá lo encuentra raro, pero a nivel científico tenemos muchos parecidos. Y hacen estas intervenciones y ven como si intervienen ciertos lugares del cerebro, logran desactivar la violencia, por ejemplo. Entonces, obviamente todo esto está a nivel muy experimental, etcétera, etcétera, pero es fascinante pensar que quizá en algún momento, por ejemplo, él publicó este paper que fue bastante revolucionario en el 2018 y donde una de las cosas que decía era que el encierro era un gatillador de conductas violentas y inadaptadas, y nos encierran por COVID. Entonces fue así como muy... La verdad es que los invito a ver la conferencia, dura 1 hora, es clarísima. Lo entrevistó la Sole Matu, que es una bióloga estupenda chilena,
Así que muy interesante. Nosotros partimos ayer con algunas actividades estas que son grabadas, por decir, o sea, online, virtuales, digamos, y ya el viernes a las 6:30 de la tarde parte el festival presencial. Y ya partimos el viernes a las 6:30 y terminamos el domingo en la noche con un gran concierto por los 100 años de Piazzolla. Así que qué maravilla, qué maravilla. Vamos a pasarlo bien también. Eso va a ser vamos muy a hermoso disfrutar. escuchar ese concierto, además que es pertinente para Valparaíso, porque Valparaíso también es una capital del tango, y este es un tango contemporáneo, Piazzolla es un referente, así que se haga un concierto de Piazzolla en Valparaíso me parece una estupenda decisión. No quiero equivocarme en hablar de autores que me interesan, pero que pueden haber sido ya grabados, como tú dijiste, o estaban pregrabados. Me gustaría ver las actividades que vamos a tener en los días que vienen. ¿Cuáles destacarías tú, Chantal? Mira, bueno, hablamos de varios nombres interesantes, pero hay un escritor, hemos hablado poco de literatura, hay un escritor que viene a Chile, porque voy a destacar también los que hacen el esfuerzo de viajar hasta Chile. ¿Un argentino? ¿Martín Caparrós? Bueno, ese también es otro que vive en España y que yo creo que este libro Ñamérica, la verdad es que va a ser una revelación. Yo no lo he leído porque acaba de salir y todavía no lo he podido leer. Bueno, hay algunos que dicen que es como la respuesta, a ver, es la visión de la complejidad de América Latina y sería como la alternativa a las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, ¿no? Así dicen, habrá que leerlo, lo leerás tú, lo leeré yo y lo comentaremos, pero de todas maneras este es un escritor que es muy agudo, que tiene una capacidad de investigación muy profesional, la verdad es que la cantidad de datos que maneja él, yo creo que la maneja poca gente a nivel latinoamericano, es capaz de hacer unos cruces muy interesantes, unos análisis, mirar con perspectiva a Latinoamérica, entonces uno podrá o no estar de acuerdo, pero que me parece que es una voz que hay que escuchar, que es un gran cronista, tiene una pluma muy interesante, así que me parece que él es, y él va a estar en dos actividades, va a estar en esa actividad, después va a estar en una actividad en donde ahí lo va a entrevistar la Paula Cudú, y en otra actividad va a hablar sobre el periodismo de hoy, que yo creo que el periodismo hoy día nos ha afectado a todos como ciudadanos, el bueno y el mal periodismo, y creo que ya no es solamente un tema de los periodistas el periodismo, o sea, no, las comunicaciones y la información, el manejo de la información, etcétera. Entonces va a estar hablando él con el Rafa Gumucio y la Sabine Drisler, van a tener una conversación justamente sobre qué está pasando, cómo lo están viendo, porque hay cosas a nivel mundial, aquí en Chile hay algunos candidatos que dicen que hay que ponerle restricción, otros dicen que no, otros dicen, en fin, hay mucha tensión en torno a este tema, así que también nos pareció muy necesario incluirlo en nuestro programa. Ideal para estudiantes de periodismo, ideal para periodistas, y la crónica. Imperdible. Gran género literario, la crónica es un gran género literario, y él es uno de los grandes cronistas latinoamericanos. Este es uno de los grandes cronistas latinoamericanos, sí. Ya. ¿Y el imperdible cuál es? No, son todos imperdibles, a mí me encantan todos. Algunos los conozco más, algunos menos, pero yo descubrí hace unos años atrás a Colt Toibin, y la verdad es que me ha parecido fascinante. No he leído toda su obra, no soy un experto, pero me encanta su escritura, una escritura muy tranquila que me hace bien en este momento. Él es irlandés, ¿no? Es el más importante escritor irlandés vivo. Él escribe, él va a tener dos actividades. Él va a tener una conversación con Pablo Simonetti sobre el fondo toda su trayectoria y cómo parte, sus varios libros y sus varias voces que tiene, los temas que aborda, etcétera. Y después él es un especialista en Henry James y Thomas Mann, entonces nos va a regalar, porque yo encuentro que eso es una clase magistral sobre estos autores. Así que también alguien que hay que disfrutar, aprovechar que viene a Chile. Él ha tocado muchos temas, él ha hablado de la literatura gay, de la inmigración, que es algo tan propio de Irlanda, de la violencia, otro gran tema de su territorio, de la naturaleza también. En fin, cruza todos estos temas que son tan cercanos a lo que nos pasa también a nosotros. Ya que hablaste de la literatura de minoría, que es una literatura que hoy día se consume mucho, que tiene mucho eco, que mucha reverberación, sobre todo en un público más joven, está también Camila Sosa, ¿no? Que es una escritora trans, interesante como personaje
su historia y su literatura también. Ella tiene este libro, ella es de Córdoba, eh, y, eh, y escribe este primer libro que la lanza, que la hace famosa, que se llama Las Malas, que yo realmente es un libro bastante corto, que se lee así como en una, porque es impactante, está muy bien escrito, y cuenta su historia, obviamente estará intervenida, pero ahí escucharemos su opinión, que nos comenta, y creo que debiéramos leerlo todo este libro, porque la verdad es que está muy bien contado y es muy dura la realidad, muy, muy violenta. Ella va a estar conversando con Ariel Richard, que es una escritora chilena, trans también, y así que potente. Ella va a estar en la pantalla, en directo, y Ariel va a estar en el escenario. Todas las figuras de Desde hoy luego, día, uno se los adapta a las híbridos, cosas. no cabe la menor duda. Hay no sé si él ya grabó, vino, tú nos dirás, me pareció interesante como tema, un geógrafo social, Dami Darling, que va a hablar de la desaceleración. Me pareció un tema fascinante porque tal la hipótesis que tenía el urbanista francés Paul Virilio, que tengo la impresión que ya falleció, que conocí en Francia hace años, que ha escrito varios libros sobre la tesis de que nuestra sociedad se aceleró, o sea, hay una aceleración del tiempo, que cada cultura y civilización acelera el tiempo. Y hoy día se habla que nuestra civilización ha alcanzado niveles de aceleración extremos y que incluso la pandemia sería un síntoma de esos flujos que avanzan a gran velocidad. Pero parece que aquí nos vamos a encontrar con una idea distinta y con una mirada distinta que tal vez podrías dar alguna seña de ello. No, voy a escucharla con la misma atención que la vas a escuchar tú, pero era un tema que nos interesa, porque en realidad con todo el tema del cambio climático, seguir pensando que vamos a tener que crecer al 5, al 6, al 8, al no sé cuánto, y seguir exigiéndole a la tierra, a los bosques, a las aguas, a los mares, etcétera, no funciona. Está claro que las pocas resoluciones que ya tomó la COP en estos días van en ese camino. O sea, hay que mirar y pensar el desarrollo de la humanidad de otra manera, porque si no, no da. Y por eso que nos interesó invitarlo a él, y después hicimos una conversación también de la mirada femenina del cambio climático, porque también a veces muy masculino como se ha mirado y se ha pensado, y las mujeres, como han estado a cargo del cuidado, porque ahí es donde nos metieron por siglos, también hemos cuidado y tenemos una relación distinta con la naturaleza, muchos. Entonces, interesante escuchar todo esto. Yo no tengo respuestas, pero... Oye, Chantal, bueno, lo primero que hay que hacer para encarnar esa desaceleración no solo económica es desacelerar nuestros propios ritmos de vida. Interesante como propuesta, yo diría, como poética de vida, desacelerar un poco, y quizá esa sea la gran enseñanza de esta pandemia que estamos viviendo hoy día, desacelerar nuestros hábitos, nuestras ansiedades, todo un trabajo que excede lo puramente económico, pero lógicamente que estamos metidos en un mundo que hay aceleración económica y todos vamos detrás de eso, nuestras vidas se aceleran. Entonces me parece muy interesante ese enfoque. Chantal, en los últimos minutos que nos quedan, igual me gustaría pasar el avisito para los queridos radiovidentes de Valparaíso y de Viña, que voy a estar en una actividad con el poeta Manuel Silva Acevedo este domingo a las 4:30 de la tarde. Les quiero decir que Manuel Silva Acevedo, para mí, como lector de poesía, es uno de los grandes poetas chilenos, de los pocos conocidos, pero es un extraordinario y maravilloso poeta, además de maravillosa persona, porque tiene una energía fantástica, autor de un libro emblemático que se llama Lobos y Ovejas, que es un libro profético de la división del país de 70-73 entre lobos y ovejas. ¿Quiénes son los lobos? ¿Quiénes son las ovejas? También un gran poeta erótico, de la línea erótica de la poesía hispanoamericana, en la que está Gonzalo Rojas, Neruda. También un poeta político y también un poeta ecológico, que tiene un precioso libro que se llama Día Quinto, que le dedicó a su nieto, en que habla justamente de la desaparición de las especies en Chile. Pienso que además va a ser interesante porque va a estar con la ilustradora de una preciosa edición de un libro que va a editar la editorial UE pronto. Así que me encantaría verlos ahí. A ver, ¿cómo el lugar? Tienes que decírmelo tú porque
Soy medio Bueno, va a abogado. ser, como tú decías, a las 4:30 en la plaza que está al lado del Paseo Yugoslavo, detrás, abajo de ese pimiento maravilloso que hay ahí, con Fantástico, esa lindo vista. lugar. Así que un lugar íntimo, un lugar recogido para poder escuchar y hablar de poesía. Va a estar la ilustradora también del libro. Así que va a ser una bella actividad de poesía que siempre está en Puerto Idea. Sí, pues imagínense a este poeta leyendo la poesía, leerla, escucharla en directo bajo un pimiento. Todo me encanta. Tú sabes que soy fanático de los pimientos, fanático del Paraíso, fanático de Manuel Silva Ceda. O sea, la verdad que para mí, aunque no haya nadie, voy a estar en una fiesta. No, sí. Mira, no vamos a tener masas humanas porque no se puede y no se debe, pero ¿Cuáles son los público- aforos? ¿Cuáles son los aforos? ¿Cuáles son los aforos de cada actividad? Depende, son 80, otros 200, depende de la sala. Como te dije, son 3 salas. Una es un espacio que lo llamamos Espacio Brasil, que está frente a la Biblioteca Severín, Sí. que es un estacionamiento que lo estamos acondicionando y es muy grande, lo que nos permite tener realmente ahí hasta 250 personas, con toda la separación y con todas las de la regla, porque es al aire libre. Después vamos a estar en la parte exterior del Parque Cultural, ahí caben como 150 personas, y en la Plaza Yugoslava que caben entre 80 y 100 personas. Así que Oye, igual Zulay, es harto público, porque estamos acostumbrados ya a ver las salas sea, con 3 personas. no, es una maravilla, encuentro casi un milagro. O sea, yo creo que vamos a sufrir un shock de ver tanta gente junta. Oye, Chantal, ¿y si todavía la gente puede inscribirse o ya están todas las actividades? Nosotros vendemos entradas, siempre las hemos vendido desde el 2011 por el mismo precio, 2.000 pesos, 2 luquitas, como le decían antes. Y hay que entrar a la página de puertodideas.cl o a Ticket Plus y todavía obviamente quedan entradas, esto es indudable. Oye, Chantal, yo te quiero agradecer este paseo de jardín a jardín. Este fin de semana vamos a estar en los jardines de Valparaíso, en sus espacios públicos, espacios abiertos, en esta actividad que se ha sostenido a través del tiempo. Siempre hemos hablado de que los proyectos culturales que se sostienen en el tiempo, en las condiciones que nos toca vivir a nosotros como países donde la cultura ya es difícil hacerla, son verdaderos milagros y hay que siempre apoyarlos, festejarlos, celebrarlos. Por lo tanto, celebramos un año más de Puerto Idea, una señal de esperanza en un momento bien convulsionado en que la sociedad chilena parece en la superficie muy polarizada, pero justamente son estos espacios de cultura, de pensamiento, de idea que nos juntan de nuevo, nos reúnen y sacan lo mejor de nosotros, que es lo que necesitamos para los tiempos difíciles que nos toca vivir y los que vienen. Gracias, Chantal, por haber estado aquí. Muchas gracias por tus palabras, Cristiana, y por tu apoyo. Siempre me has apoyado desde el año 0 que hemos construido juntos esto, así que muchas gracias. Un abrazo grande, Chantal, y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando a las 8 de la noche vuelva a abrir la puerta de madera a la verja de este jardín. Y no se olviden, y esta frase casi como que podría ser el eslogan o uno de los eslogans de Puerto Idea, la última frase del libro Cándido de Voltaire: hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Muy bien, pues. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.